Bien, vamos a leer desde el verso 36 en adelante. ¿Ok? Dice la palabra del Señor. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principal y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Regáleme un segundito, por favor. Ajá, muy bien. Sin lugar a dudas, el amor es la esencia, el fundamento de la fe cristiana. La Biblia enfatiza una y otra vez el amor como un aspecto fundamental de la fe de un cristiano. Y como vemos, la Biblia enseña que la esencia del cristianismo es esta: amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cuántos saben que la Biblia afirma que Dios es amor? ¿Lo has leído? Dios es amor. Y si la Biblia afirma eso, la Biblia también sostiene que tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios que es amor. Por lo tanto, tú y yo tenemos que tener presente que tú y yo fuimos creados por Dios para recibir amor y para compartir ese amor con los demás. El ser humano tiene una gran necesidad, que es la de ser amado y también la de amar. Todas las personas, sin excepción alguna, tenemos la necesidad fundamental de ser amados y de amar a los demás. De hecho, el amor fue una de las motivaciones principales por las que Dios creó al hombre. ¿Te has preguntado alguna vez qué movió a Dios a crear al ser humano? Porque en la Biblia no encuentro absolutamente un verso que literalmente afirme la razón por la que Dios nos hizo. ¿Qué razón habrá tenido Dios para pensarnos y para luego crearnos? Si Dios es completo en sí mismo, Dios pudo no haber hecho absolutamente nada, o pudo haber creado un orden social distinto, pero Dios nos creó y nos creó precisamente ¿para qué? Para ser amados por Él y para que nosotros a su vez también respondamos a ese amor. De hecho, una de las pruebas más evidentes de que Dios nos ama, primero que nada, es que Dios nos dio la vida, mis hermanos. Que la vida es un regalo de Dios. ¿Te imaginas no haber experimentado nunca la vida? Nunca haber nacido. Pero tú y yo experimentamos la vida. ¿Por qué? Porque Dios nos regaló la vida. Y eso es una evidencia del amor de Dios. Tal vez para algunos no sea suficiente. Pero escucha, no solamente que Dios nos dio la vida, sino que juntamente con ella nos dio la capacidad de disfrutar todo lo que Él ha hecho para nosotros. Aunque la Biblia afirma que todo lo que ha sido hecho para Él y por Él fue hecho, no es menos cierto que la palabra afirma que Dios puso al hombre sobre toda su creación para que la disfrute, para que la gobierne, para que la administre, para que la haga producir. Pero Dios nos dio la capacidad de encontrar deleite y placer en toda su creación. Tú me has escuchado decir esto antes seguramente, pero Dios le permitió al hombre que encontrara placer en lo que ve. ¿Alguien está aquí con su esposa, con su novio, con su novia? A ver, entonces usted la va a ver a los ojos ahí. Y dígame si no es hermoso, si no es hermosa. Las mujeres miren con ojos de la fe a ese hombre, por favor, ¿verdad? Que Dios ha permitido que encontremos deleite en las cosas que vemos. Un buen paisaje donde vayamos. Que Dios ha permitido que encontremos deleite en las cosas que escuchamos. Una buena canción, una buena melodía.
un lindo poema, que Dios ha permitido que encontremos placer en las cosas que olemos, un buen aroma, un rico perfume, una rica comida, ¿verdad? ¿Cuánto le llega ese aroma de la comida, mis hermanos queridos, que golpea hasta el alma? Qué rico que es oler algo rico, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Qué más? El placer en las cosas que comemos, en las cosas que probamos. Que Dios pudo habernos hecho diferentes, mis hermanos queridos, que entre todas las cosas así nos llene y no produzca nada de placer. Pero Dios le plació que nosotros encontremos placer en lo que comemos. Y por si fuera poco, a nosotros los ecuatorianos nos puso en el lugar más hermoso de la vida para encontrar deleite en la comida, mis hermanos queridos. Aleluya, santo sea el Señor, mi hermano. Y para los que son solteros, tápense los oídos así. Que Dios nos dio la capacidad de encontrar placer hasta para reproducirnos, mis hermanos. Hasta para reproducirnos. ¿Acaso Dios no nos ama, mis hermanos? ¿Acaso no es una evidencia del carácter de Dios y de la voluntad de Dios para nosotros, su creación, para sus hijos? Y por si fuera poco todo lo que te he dicho, Dios no solamente que nos dio la vida y todo lo que te he mencionado, sino que Dios nos dio la libertad para vivir la vida como tú desees vivirla. Por supuesto, te ha dejado saber su voluntad para que tú vivas la vida de ese modo y de esa manera obtengas las cosas que Dios ha prometido a aquellos que le creen y le obedecen. Pero Dios nos dio la libertad para vivir. Es evidente, mis hermanos queridos, que Dios nos ama y que Dios ha establecido que los hombres encuentren en su corazón la voluntad para amar a Dios voluntariamente. Voluntariamente. Dios nos hizo también para que tú y yo le amemos a Él. Pero ese amor que Dios espera recibir de su pueblo, que lo ha esperado siempre. Si tú vas al libro de Deuteronomio, cuando Dios escogió un pueblo, al pueblo de Israel, a ese pueblo Dios le dijo que le sería un pueblo especial para él. Pero le dijo así: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le ames y que le temas. Que Dios nos hizo también para que tú y yo aprendamos a amar a Dios. Aprendamos a amar a Dios. Pero normalmente ese amor que tú y yo desarrollamos por Dios es una respuesta al amor que primero antes Él nos ha demostrado a nosotros. La Biblia afirma esta verdad, y es que nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Es decir, que una persona que ha aprendido a amar a Dios, primeramente ha necesitado comprender el amor que Dios tiene por nosotros y ha necesitado experimentar el amor de Dios por nosotros. Cuando una persona se le ha revelado en su vida el amor que Dios tiene por nosotros a través de Jesucristo, la respuesta a esa revelación y a la experiencia de su amor es que nosotros también le amamos a Él. Escucha lo que te voy a decir. Es la revelación que tengas acerca de Jesucristo en tu vida lo que va a determinar la forma en la que tú y yo vivimos el Evangelio. Yo no sé cuántos recuerdan aquella ocasión en que esa mujer, ¿verdad? María, entró allí donde estaba Jesús reunido con un grupo de personas y derramó su perfume, que ya sabes era un perfume de mucho precio, y lo derramó sobre él y empezó a enjuagar sus cabellos y se llenó todo el lugar del aroma del perfume. Y ahí se levantó uno escandalizado. ¿Recuerdas? Era uno de los discípulos de Jesús, Judas. Y dice que él se levantó y dijo algo más o menos así: ¿verdad? Esto ha sido un desperdicio. Con esto se pudo haber hecho muchas cosas en favor de los pobres. Pero la Biblia añade que no lo decía realmente por eso, sino porque él quería tener el control del dinero. Escucha, cuando pienso en esto, entiendo esta verdad. Es la revelación que tú tengas acerca de Jesús, la forma en la que vas a vivir, la forma en la que lo vas a amar. María estaba expresando su amor por Dios porque entendía bien quién era el hombre que estaba delante de ella. Judas
caminó con el Señor, pero aún así no experimentó la misma revelación y por lo tanto no expresaba la misma forma de amar a Jesús. De hecho, fue Él quien lo entregó un tiempo después. Te voy a decir algo. Cuando pienso en este relato, me doy cuenta que una de las cosas que más nos incomoda a las personas cuando estamos viviendo una relación apática con Dios es ver la pasión que otros tienen por Él. Cuando tú y yo nos juntamos con personas que están apasionadas por Dios y esa pasión, ese amor desbordado, lo expresan permanentemente, muchas veces tú y yo nos incomodamos. Nos incomodamos. ¿Sabes por qué? Porque dentro de nosotros estamos viviendo una apatía con el Señor. Cuando Dios se ha revelado a tu vida y has experimentado su amor, tu respuesta es amar a Dios. Amar a Dios. Jesús, consultado por un escriba, por un experto en la doctrina, ¿verdad? En la palabra, en el Antiguo Testamento, un hombre entendido, ¿verdad? Un doctor, un máster en, no sé, no cómo llamarlo. Un día tuvo esta conversación con Jesús, lo puso a prueba y le dijo lo que acabamos de leer. ¿Cuáles son los principales mandamientos? El Señor respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus emociones, con toda tu mente, con todos tus pensamientos, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la ley y los profetas, afirmó el Señor. Ese es el fundamento de nuestra fe. Ese es el fundamento, amar a Dios y amar a los demás. Pero escucha, para amar a Dios, lo he dicho una y otra vez, has debido primero experimentar su amor en tu vida. Y has debido comprender el amor que Dios tiene por ti a través de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y es que la esencia del Evangelio es que Dios es amor. Que Dios es amor. Que con amor eterno Dios nos ha amado, que Él nos amó primero, que Él nos amó y por eso nos dio la vida, pero tú y yo le dimos la espalda en Adán, fallamos a Dios, pecamos y la consecuencia del pecado fue la muerte y la muerte eterna. Pero de tal manera amó Dios. Yo sé que ese verso tú y yo lo sabemos de memoria. Juan 3:16, pero escucha, te invito a que puedas repetirlo en tu interior. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna, porque tú y yo sabemos por la palabra de Dios que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que nadie se pierda. Escucha, este es el amor de Dios que va más allá de tu entendimiento. Ese es el amor que Dios te tiene y me tiene, que dio a su único Hijo. Escucha, no hay una persona aquí que pueda amar de esa forma. La Biblia dice que es posible que alguien pudiera morir por un justo. Con todo y eso, ¿verdad? Es posible que alguien osara morir por uno bueno, dice la Biblia. Porque los que somos padres sabemos aquí que estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos si es necesario a cambio de que ellos les salven las suyas, ¿o no es así? Claro que sí. Los que somos esposos sabemos que estamos dispuestos a dar la vida por nuestras esposas, ¿sí o no? A las mujeres no les pregunto porque no estoy seguro. Mi hermana Dianita se iba a dar la vida por su esposo, yo la conozco. ¿A quién iba a rayar por aquí? Mejor me quedo callado. Pero escúchame, yo no sé por qué entro en estas cosas y se me va el feeling, mis hermanos queridos. Pero la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros una vaina, ya conmigo una vaina, que es una palabra hebrea, que significa, como dice el pastor Sassi, que significa, ¿verdad?, que somos una vaina. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Dios nos ama, amén.
Y cuando tú experimentas esa revelación, en tu vida se despierta un amor por Dios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando tú has tenido la revelación de Cristo en tu vida y has creído en Él, ocurre un milagro del que Jesús habló que se llama el nuevo nacimiento. Porque uno nace de nuevo cuando cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y se ha arrepentido de sus pecados. Cuando la benignidad de Dios te guía a un arrepentimiento. Y cuando eso ocurre, tú y yo pasamos de muerte a vida. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Acompáñame al libro de Primera de Juan, que es donde más vamos a estar leyendo hoy. Primera de Juan, capítulo 3. Déjame saber cuando estás allí, por favor. ¿Estamos allí? Lea conmigo el verso 10 y 11. Dice la Escritura: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Sí les vino ese versículo en su Biblia, mis hermanos? Lo voy a repetir por si acá no nos vino. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio. ¿Cuál? Que nos amemos unos a otros. Este es el fundamento de nuestra fe. Amamos a Dios y amamos a los demás. Pero la Biblia dice que esto es lo que distingue a los que somos hijos de Dios y a los que son hijos del diablo. ¿Qué cosa? Los que practican la justicia y los que aman a sus hermanos. Los que aman a sus hermanos. La Biblia dice que el que no ama a su hermano no es de Dios. No es de Dios. Esa frase tan trillada, ¿has escuchado? Que es parte del argot del cristiano. No es de Dios. Eso sí es de Dios, eso no es de Dios. No, y aquí te voy a decir lo que la Biblia dice con claridad, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y la Biblia dice que una persona que dice amar a Dios pero no ama a su hermano no es de Dios. ¿Amén o no amén? Dijo el laciero. Claro que sí, mis hermanos queridos. Claro que sí. No podemos decir que amamos a Dios y odiamos a las personas. No, pastor, es que yo sí amo a Dios, pero es infeliz, yo lo odio, no se imagina cómo es que le tengo un coraje. Eso no es posible, mis hermanos queridos. No es posible. Cuando tú has experimentado el amor de Dios en tu vida, hay cosas que empiezan a ser transformadas dentro de ti. Porque claro, cuando uno recibe a Cristo en su vida, recibe el Espíritu de Cristo. La Biblia dice, y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas capítulo 4, papito mío. ¿Sabes por qué? Vamos, yo sé que tú te vas a sentir identificado con esto. Por años, muchos de nosotros creímos y hasta afirmamos seguramente que amamos a Dios. Que amamos a Dios. Pero escucha, realmente muchos de nosotros no amábamos a Dios antes. No amábamos a Dios, teníamos afinidad. Creíamos probablemente en la existencia de Dios. Porque alguien, ¿verdad? Pues también inculcó, ¿verdad?, su fe en nosotros. O porque hay que tener sencillamente sentido común para saber que hay un Dios todopoderoso, creador de todo lo que hay. Pero escucha, pero amar a Dios es otra cosa. Es otra cosa. Uno no puede amar a alguien que no conoce, mis hermanos queridos. Y es cuando Dios se da a conocer a tu vida a través de Jesús, porque la Biblia sostiene que para eso vino el Hijo del Hombre, para darnos a conocer al Padre. ¿Lo has leído? Juan capítulo 2, si no me equivoco, capítulo 1. Escucha, entonces cuando tú y yo recibimos la revelación de Dios a nuestras vidas a través de Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nosotros. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, la Biblia afirma esta verdad, que tú la vas a comprobar. Romanos, dice la Escritura, que el Espíritu
que el amor de Dios, diga conmigo el amor de Dios, por favor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo que viene a tu vida, ¿verdad? Empieza a provocar en ti un amor que antes no teníamos. Por eso se despierta una relación hacia Dios de un hijo a un padre, Abba Padre. De pronto un día en tu vida tuviste un encuentro con Dios, volviste a nacer y ese día algo empezó a cambiar. Se despertó en ti un amor por Dios. De la nada, ¿verdad? Se despertó un afecto, un deseo, un hambre, unas ganas por Dios, un enamoramiento, un primer amor. No sé cómo decirlo, tú me entiendes. Y querías más de Dios y querías buscar. Y si podías estar metido en iglesia o en todos lugares estabas metido porque algo se despertó en ti. Y escuchabas música y de pronto todo lo que querías cantar era música que alababa al Señor, que le daba gloria a Dios, porque había algo en ti que se despertó en ti. Que se despertó. Y entonces es que la gente empieza a decir, ¿pero qué te pasa? Oye, pero ya demasiado. También como es. ¿Y cómo le explicas a alguien que en ti algo ha ocurrido? Que es auténtico, que es espontáneo, que es provocado por Dios. Es el amor de Dios en ti que te lleva a amar a Dios. Y desde ese día ya no practicas el pecado como antes. Claro, los cristianos no somos perfectos, ojalá lo fuésemos. Pero no, a veces nos equivocamos, a veces fallamos. Y cuando eso pasa, ¿acaso no nos invade un sentimiento de dolor, de tristeza, de vergüenza? Que está bien sentirlo. ¿Por qué? Porque le estás fallando a alguien que amas. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando o no? Claro, ¿por qué ahora sientes eso que antes no te importaba? Antes tú y yo jugábamos al pecado, era nuestro deporte favorito. Pero antes no nos daba nada. ¿Y por qué de pronto sí? Porque ahora en tu corazón hay un amor por Dios. Es cuando Dios se revela a tu vida que tú aprendes a amar a Dios. Amar a Dios. Y cuando amas a Dios, entonces empieza también el Espíritu Santo a transformarnos y empieza a desarrollar un amor distinto hacia los demás. Porque solamente cuando aprendemos a amar a Dios primero y sobre todas las cosas es que vamos a aprender a amar al prójimo. A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos y según Jesús, hasta nuestros enemigos. Enemigos. Es el amor de Dios. Y aquí vengo al siguiente punto. El amor es la mayor evidencia en la vida de un cristiano. Juan capítulo 13, por favor. Juan capítulo 13. Déjame saber cuándo estás allí. Juan 13. ¿Estamos allí? Juan 13. Versos 34 y 35. Dice la palabra del Señor. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también ustedes se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son ustedes mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. La verdadera transformación en la vida de una persona se evidencia a través de la forma en la que amas. Mira, un discípulo de Jesús no es discípulo por los dones que tenga, por las posiciones que tengas, por las cosas que hacemos. No somos discípulos del Señor por el entendimiento que alcancemos, por el conocimiento, por los ministerios que tengamos. La Biblia afirma esta verdad. El mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos por la forma en la que se amen. Cuando amen a los demás, entonces ustedes realmente serán mis discípulos. Esta es la evidencia
de que tú eres un hijo de Dios, de que tú eres un cristiano. Esto es lo que nos diferencia a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. ¿Qué cosa? Que amamos a Dios y amamos a las personas. Amén o no amén, digo la sierva. Amén, mis hermanos queridos. Dios nos ha llamado a amar a los demás. Amar a los demás, sin excepción, sin interés. Porque las personas normalmente tenemos la inclinación de amar o de mostrar afecto a aquellos que también lo hacen con nosotros, naturalmente. Tenemos la tendencia, ¿verdad?, a mostrar afecto a las personas por quien tenemos un interés, cualquiera que éste sea. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no es exclusivo. Ese es el amor de Dios. Es el amor que piensa en los demás. Quisiera que me acompañes. Regresa por favor nuevamente al libro de Primera de Juan, capítulo 3. Esta vez vamos a leer el verso 14, por favor. Primera de Juan 3, 14. Habíamos leído el 10 y el 11. Y en el 14, escucha bien. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Permanece en muerte. Mira lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Lo leímos hace un momento, lo hablamos. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de Cristo. Estábamos muertos espiritualmente hablando antes de Cristo. Esa era nuestra condición. Pero la Biblia afirma que tú y yo sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuándo? ¿En qué? En que amamos a nuestros hermanos. Y luego dice que el que no ama a su hermano sigue permaneciendo en la muerte. Porque inevitablemente una persona que ha vuelto a nacer y ha recibido el amor de Dios y ama a Dios, va a aprender también a amar al prójimo. Va a aprender a amar a los demás. Mujer, no hay mejor negocio en tu vida que tu esposo ame más a Dios que te ame a ti. Hombre, no hay mejor negocio en tu vida, en el buen sentido de la palabra, que tu mujer ame más a Dios que te ame a ti. Porque solamente cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón vamos a aprender a amar al prójimo como a nosotros mismos. No debería inquietarte que tu esposo y tu esposa busquen a Dios como lo hacen. Porque mientras más cerca está de Dios, más cerca va a estar de ti. Esa es la verdad. Mientras más amamos a Dios, más bonito vamos a amar a la gente. Dígale al que está a tu lado, yo te amo bonito. Te amo bonito. Sí, porque antes muchos de nosotros amábamos feo, mis hermanos queridos. Sí, amábamos a los pastusos, discúlpenme la expresión, pero usted me entiende, no tiene nada de culpa, mis hermanos de... ¿Dónde? ¿Los pastusos dónde son? ¿De pasto o de pastaza? De pasto, ¿verdad? De pasto, estoy bromeando, para que se ría. Bien, usted me entiende, es un dicho, ¿verdad? Pero cuando uno ama a Dios, uno ama bonito, mis hermanos queridos, ¿o no? Si uno empieza a amar mejor, ama de verdad. Y allá vamos a ir. Escucha, pero la Biblia dice que no solamente que debemos amar a Dios bonito con las palabras, sino que tenemos que los cristianos, ¿hay algún cristiano aquí? No estoy hablando de religión, estoy hablando de que hemos decidido seguir a Jesús, ¿verdad? Los cristianos tenemos que amar no solamente con las palabras, sino con los hechos. Lee ahí mismo, en Primera de Juan, nos quedamos en el capítulo 14, ahora vamos a leer juntos, por favor, el verso 16 al 18. ¿Estamos allí?
En esto hemos conocido el amor, dice la palabra, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y aquí viene el bombazo, mis hermanos. ¿Está listo? Ok. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Se tenía que decir, mis hermanos. Yo sé que habemos algunos que somos buenos para amar con nuestra boca, que nos gusta decir cosas bonitas, que es nuestra fortaleza tal vez, que es la forma de expresar afecto. Yo creo que mi lenguaje del amor, porque ustedes seguramente han escuchado que hay alguien que tuvo la teoría de que el amor es un lenguaje que se expresa de diferentes maneras. Y creo que en un sentido tiene razón. Y bueno, en ese caso yo creo que una de mis formas de expresar amor principalmente son las palabras. Así lo trato de hacer con mi esposa, con mis hijos, permanentemente. Pero a veces mi esposa, a veces dulcemente y a veces no tan dulcemente, ¿verdad? Me dice, pero es que está bien que me ames con tus palabras, pero yo quiero que me ames también de otra forma. A veces viene por aquí, mire, la cosa. No estoy diciendo, no estoy bromeando, que mi esposa estoy aprovechando que no está aquí, ¿verdad? No es así, es mentira. Aunque yo creo que en el fondo sí está esperando que la amen y como debe ser, porque ustedes saben que a las mujeres también les gusta que la amen así o no. Mi hermana, hable ahorita porque si no después lo va a lamentar, ¿ah? Ok, que claro que sí. Pero escucha, a las esposas, bueno, no solamente, hay personas que obviamente no solamente les gusta que la amemos con las palabras, sino de otras formas. Y escucha, la Biblia dice que los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que amar de todas las formas posibles. El cristianismo, en esencia, es amor en acción. Amor en acción. De manera que la palabra de Dios va más allá y dice que si nosotros tenemos bienes de este mundo y vemos a hermanos que están pasando necesidad y no hacemos nada al respecto, ¿cómo es que mora el amor de Dios en nosotros? Escucha, los cristianos tenemos que ser gente sensible. Tenemos que ser gente generosa. Tenemos que ser gente que no es indolente ni indiferente a la necesidad de los demás, cualquiera que ésta sea. Pero vemos personas que a veces somos apáticos para ayudar, que somos buenos para decir, ¿qué le está pasando, hermana? Oh, voy a orar por usted, yo voy a orar por usted. Y está bien, hay que orar, es lo más importante, pero no es lo único que podemos hacer cuando alguien está pasando necesidad. Que si hay un cristiano o una cristiana aquí y ve a alguien tener necesidad y tú tienes la forma de poder ayudar de alguna manera, hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que ser sensibles porque esto es amor en acción. Esto es amor en acción. Y no solamente me refiero, ¿verdad?, a temas materiales o económicos, que son circunstancias en las que nosotros también debemos de ser movidos a ayudar cuando sea necesario. Pero también a veces cuando hay personas que están pasando por otro tipo de necesidades y a veces sencillamente no nos movemos a hacer nada al respecto. A veces sabes que hay una persona que está pasando un problema, pero tú dices, y te dicen, vamos a ver a esta persona que está pasando un problema, vamos a acompañarla, vamos. Ay, Dios mío, qué tarde que es. Ay, Dios mío, qué lejos que es. Ay, Dios mío. ¿Cómo? Si hay alguien que está pasando una necesidad y tú tienes algo que compartir, algo que puede edificar, algo que puede contribuir, algo que puede ayudar, ¿cómo es que el amor de Dios está en nosotros si no estamos dispuestos a dar a quien más lo necesita, mis hermanos queridos? Es amor en acción, amén. Es amor en acción. Aquí quiero hacer un paréntesis y quiero pedirle al Señor que me dé sabiduría para decirte lo que te voy a decir. Y no quiero que suene contradictorio, pero es mi deber hablar de esto. Porque en algún momento nos hemos enfrentado a situaciones que han sido incómodas. Algunas me entero, otras no tengo ni idea. Pero que le caiga el guante,
que lo reciba en su corazón, mi hermano querido. ¿Ok? A veces hay hermanos dentro de la comunidad que estamos pasando necesidad. A veces necesidades grandes. Y bendito Dios que muchas veces hay personas allí, ¿verdad?, que lo saben y están dispuestas a ayudar. Muchas de ellas al punto de decir, aquí tienes, ¿necesitas dinero? ¿Te puedo prestar? Sí, con mucho gusto, te presto. Quiero decir una cosa. Cuando una persona presta dinero, tiene que estar preparado para perderlo. Tiene que estar preparado para perderlo. No estoy promoviendo en lo absoluto la falta de compromiso y de honrar la deuda que un cristiano debe de tener. Pero muchas veces pasa que las personas que recibieron un favor, por alguna razón no lo devuelven. Y claro, cuando eso pasa, hay heridas, hay problemas. ¿Y qué dice la Biblia, por cierto, cuando eso pasa? La Biblia dice que cuando hay problemas entre los hermanos, cualquiera que estos sean, primero debes de acercarte a autoridades espirituales para encontrar a través de ellos sabiduría y tratar de llegar a un entendimiento. Y cuando no lo encuentran, entonces, pues lamentablemente, pues tendrán que ir a otras instancias más incómodas, que son las instancias legales, que también son parte de lo que Dios ha establecido, de las autoridades. Pero escúchame, mi hermano querido, que estás aquí. A veces, cuando he tenido que ser parte de una forma o de otra, indirecto o directamente, tratando de intervenir cuando ha presentado alguna situación que ha sido incómodo, pero pues es necesario, ¿verdad?, que muchas veces tratemos de hacer algo al respecto. Pero escúchame lo que te voy a decir, que a veces me provoca decirle a la gente, no prestes dinero a nadie. Porque ha sido dolores de cabeza y momentos tristes. Que a veces he tenido que salir hasta chispeado de ahí por tratar de arreglar algo, a veces algo trasquilado también yo. Y a veces me da ganas de decir, no prestes dinero, no te pongas en garante de cosas, que la Biblia, por cierto, así lo dice. Pero si deseas hacerlo por tu buen corazón, y te honro si así es, porque no todo el mundo tiene ese corazón que debiese tener un hijo de Dios, de ayudar al que más lo necesita. Pero si te atreves o estás dispuesto a prestar dinero, tienes que saber que existe la posibilidad de que el dinero no regrese. De que el dinero no regrese. Y no por eso, ¿verdad?, vas a despertar odio hacia tu hermano. Porque te he mostrado una y otra vez que la Biblia afirma que tú y yo no podemos sostener que amamos a Dios y odiar a nuestros hermanos. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer. De manera que, claro, el principio es para ambos. Un cristiano debe de aprender a ser sensible a la necesidad del que está pasando un momento de dificultad. Claro que sí. Y eso es un llamado para todos nosotros. Pero también la Biblia afirma que los cristianos tenemos que aprender a honrar nuestras deudas y nuestros compromisos. Eso también es de cristianos. Pero allí cada uno sabrá actuarse conforme a la medida de la revelación que Dios te ha dado. Que Dios te ha dado. Sí, a veces no tenemos para devolver el préstamo que alguien nos pudo haber hecho en un momento dado. Sí, no es que no te quiero pagar, es que no puedo, no tengo, y está bien. Se vale no poder pagar en ese momento, pero una persona, ¿verdad?, una persona correcta, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es decir, hermano, te agradezco. Mira, ahorita todavía no tengo, pero créeme, lo tengo pendiente. No creas que soy, ¿verdad?, que me quiero pasar de listo contigo. No quieras que me quiero perder, que me quiero esconder. Aquí estoy y te llamo para decirte que lo tengo presente. Eso da confianza. Amén. Eso da tranquilidad. O sea, decir, esta persona va a honrar la deuda conmigo. Claro que a veces a algunos se nos viene de verdad un espíritu olvidadizo y perdemos la memoria y se nos olvidó que alguien nos prestó y estamos viendo si el otro también se le olvida para ver si es que... Pero cada quien tiene que responder al Señor por sus actos.
por sus actos. Pero un hijo de Dios, no puede permitirse que se despierte odio, rencor en su corazón hacia un hermano, porque así lo afirma la palabra del Señor. Amén. A la gente no le gustó mucho, pero ni modo, así es esto, mis hermanos queridos. Lucas 10. No tengo idea qué hora es. Si me pones aquí, por favor, si no, nos vamos a las 8. Póngame, por favor. ¿Ah? Gracias, perfecto. Lucas capítulo 10. ¿Estamos ahí? 6:30 me dijo, ¿verdad? Ay, 40. Lucas 10. ¿Estamos ahí? Ok, lo leemos. Vamos terminando ya, tengo que meterle un poquito más rápido. Dice la palabra de Dios, Lucas 10, verso 25 en adelante. Dice, aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿pero quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dijo al mesonero, cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le respondió, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Dios es la fuente de amor en una persona. De esta historia, pues recibimos un mensaje directo al corazón de parte de Dios. Quien le hace la pregunta es un hombre intelectual, un hombre entendido, un religioso, ¿verdad? Un hombre reconocido en su sociedad judía. Y un día quiso poner a prueba a Jesús. Dijo, aquí lo voy a coger. Y le preguntó, a ver, Señor, dime tú, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, pero tú conoces la palabra, ¿cómo lees? Y le respondió lo que Jesús había afirmado antes, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le respondió, bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero este hombre queriendo justificarse a sí mismo, es decir, este hombre queriendo dar razones de por qué él actuaba como actuaba, por qué se comportaba como se comportaba, por qué él valoraba las cosas como las valoraba, le dijo, pero ¿quién es mi prójimo? Y el Señor respondió a esta historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cuando estaba por allí vinieron unos ladrones, le robaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. El hombre quedó allí padeciendo, pero más atrás pasó un sacerdote. Un sacerdote, es decir, ¿verdad? Un representante de Dios en medio de su pueblo. El hombre que debía mostrar el amor de Dios. Y se acercó un poco, lo vio de lejos y pasó de largo. Luego vino un levita, es decir, un hombre que servía en el templo del Señor. Un hombre de verdad que seguramente era parte de la alabanza de su pueblo. Pero vio, pasó de largo. Pero luego vino un samaritano, es decir, para los judíos un despreciable, un pecador, como decimos por aquí, un mundano, ¿verdad? Y ese dice la Biblia que pasó y cuando le vio
fue movido a misericordia. Se acercó, vio al hombre lamentándose, se preocupó, le dijo, ¿qué te pasó? Le contó y empezó a vendar sus heridas, a poner aceite, a curarlo. Lo alzó, lo montó sobre su caballo y lo llevó luego a un lugar, a un mesón. Allí lo tuvo, lo terminó de ayudar y luego le dejó dinero a otro para que continúe la obra. Y se fue. Cuando vemos esta historia, entendemos que Jesús le está hablando directamente al corazón. Mira, muchas veces Dios cuenta historias para darnos un mensaje directo al corazón. Que si lo escuchamos de manera literal, a lo mejor nos va a hacer sentir incómodos. Entonces el Señor lo dice a través de una historia. Y claro, el Señor le está hablando al corazón de este hombre. Y en esta historia vemos 3 tipos de personas. Lo he dicho antes. Primero están los ladrones. Los ladrones son personas malas. Son personas malas. Muchas veces en la vida nosotros actuamos mal. Actuamos mal, hacemos daño, herimos, lastimamos, golpeamos, robamos, perjudicamos. Nos comportamos mal, hacemos daño. Los ladrones representan a aquellas personas que a veces decimos, lo mío es mío, pero lo tuyo también es mío. Somos esas personas que no nos importa, ¿verdad?, salirnos con la nuestra a costa del sufrimiento de otros. El corazón del hombre puede llegar hacia esa condición y llevarnos a comportar así con el prójimo. Luego están los religiosos, los sacerdotes y los levitas, que pasaron, se acercaron y siguieron de largo. Oye, mi hermano querido, perdóneme que le rompe el feeling. Qué coraje que me da cuando uno va en el carro y se hace una colota. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Y ahí va, ¿no? Ese es el momento donde Dios pone a prueba más mi carne, le confieso delante. Soy libre en el nombre de Jesús. Y cuando uno finalmente pasa y ve que todo el tráfico es por la zapada, mis hermanos. Y uno se queda viendo y ahí lo ve al hombre tirado, pero nadie hace nada, es solo la zapada. Y seguimos, no lo mires por favor, y seguimos de largo. Que estos hombres se acercaron y siguieron de largo. Alguno habrá dicho, uy, pobrecito, ¿no? Qué pena, ¿qué le habrá pasado? Y se va. Que vemos personas que a veces somos así, que solo nos limitamos a decir pobrecito y nada más. Y no hacemos nada al respecto. No nos mueve nada dentro de nosotros. Somos aquellas personas que decimos, bueno, ese es su problema, yo no tengo nada que ver. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Mis problemas son los míos, eso es tu problema. Alguien más lo hará. Pero hay una tercera persona, que es el samaritano. El samaritano es el que viene, se acerca y lo ve y no puede seguir de largo. No puede seguir de largo porque hay algo que le impide. Tiene la necesidad de hacer algo por él. No te puedo dejar igual. Necesito porque hay algo dentro de mí que no me deja. Esa persona que dice lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Lo que yo tengo también es para ti. Yo también puedo compartir contigo lo que tengo. Son esas personas, ¿verdad?, que no pueden seguir adelante viendo el dolor de los demás. Te mueve a hacer algo al respecto. Y esta es la clase de persona que Dios quiere que tú y yo seamos. En esto conocerán que han pasado de muerte a vida, en que amen a los demás. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. No cuánto hayas hecho en tu vida, es en el amor que tengas por los demás. Esta es la evidencia de que eres un hijo de Dios. A Dios no le impresionan lo que tú y yo hacemos para impresionar a otras personas. A Dios le impresiona el amor que tengas por alguien más. Eso es lo que realmente a Dios le mueve el corazón. La sensibilidad que tengas por el que más lo necesita. Porque cuando lo hiciste por uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, dijo Jesús. Pero ¿cuándo hicimos eso, Señor? ¿Cuándo ayudamos al mendigo? ¿Cuándo visitamos a la viuda?
¿Cuándo te hicimos esto? Más bien, cuando hiciste eso por los demás, a mí me lo hiciste. Ese es el amor que Dios recibe. No el amor solamente de labios, sino el amor en acción. Amén. Pero Señor, si en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios, y hicimos un montón de cosas y prediqué, se convirtieron 5,000 y yo tenía esto y mi reino en casa tenía 30 personas y otro tenía, pero yo no te conozco. Pero yo no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Porque en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Esa es la evidencia de que tú y yo somos hijos de Dios y de que somos discípulos de Cristo. Amén. Y Dios no solamente que nos llama a amar a los demás, a los que amamos, sino aún a los que no nos aman. ¿O acaso Jesús nos dijo, ama a tus enemigos? Bendice a los que te maldicen, a los que hablan mal de ti, que felizmente aquí no hay ni uno. Y en Guayaquil tampoco, gracias a Dios. Bendice a los que hablan mal de ti. Ora por los que te persiguen y te ultrajan. Porque si amas solamente a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿Acaso no hacen lo mismo los publicanos? ¿Cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no lo es? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es? Si solamente te limitas a amar a la gente a la que tú sientes afecto, ¿de qué estábamos hablando? Un cristiano debe de amar diferente. Debe de amar diferente. Escucha, el amor natural del hombre es el amor fileo. Es el amor que muestra afecto natural por quien desarrollas admiración. Pero el amor de Dios es un amor distinto. Es el amor ágape. Y es el amor que trasciende las emociones. Normalmente el amor está asociado a sentimientos. Y por supuesto que el amor es un sentimiento. Pero no es solo un sentimiento. Hay gente que dice, no, el amor no es un sentimiento. Yo lo escucho, pero no lo comparto. ¿Cómo no va a ser un sentimiento el amor? ¿Usted siente cuando ama? Yo siento cuando amo. ¿Usted siente cuando lo aman? Claro que sí. El amor es un sentimiento y es el más hermoso de los sentimientos. Pero el amor de Dios no es solo un sentimiento. El amor de Dios es una decisión. Es la decisión de amar incondicionalmente, sin acepción. Ese es el amor de Dios. Y acerca del amor podría decir mucho, pero para terminar, porque ya es tarde, creo que el más grande o el mejor concepto, la mayor definición la encontramos en el libro de 1 Corintios capítulo 13. Lo leo de corrido. En el verso 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como un metal que resuena. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, ¿verdad? Y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, este es el amor, mis hermanos, por definición. El amor no se goza de la injusticia. Es decir, no tiene envidia, pero se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo resiste, todo lo espera, todo lo soporta. Verso 3 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, diga conmigo el mayor, por favor. Pero el mayor de estos tres es el amor. Tercer punto. El amor es la más grande de las virtudes de un cristiano. El amor. El amor. No son los dones que tengas. No, si hablas en lenguas, no es el entendimiento, no es el intelecto, no es la sabiduría. Si entendiese todos los misterios, toda la profecía. Pero yo conozco todos los misterios, conozco toda la profecía, conozco toda la ciencia. No es eso. Puedes tener todo eso, pero si no tienes amor, no eres nada. No eres nada. Y puedes hacer muchas obras sociales, pero si la motivación no es el amor, de nada sirve. De nada sirve. El amor, dice el Señor, el amor es paciente. Es decir, el amor resiste. El amor resiste, ¿qué cosa? El amor resiste, ¿verdad?
resiste en el tiempo el soportar los defectos, las debilidades de una persona. Una persona que ama es paciente. Es paciente, sí tiene defectos, sí tiene debilidades, todos la tenemos. Pero el amor que te tengo resiste en el tiempo a eso. Te amo con tus defectos y con tus virtudes. Te amo así como eres. El amor de Dios es bondadoso. Es decir, siempre expresa amabilidad. Lo dice todo el tiempo, todo lo que hace, lo hace amablemente. El amor de Dios no es envidioso. Es decir, no se entristece por el bienestar de otras personas cuando les va bien. Que a veces nos cuesta. Ah, sí, claro, él está así, pero es que tú no sabes. Si tú supieras, yo sé lo que está pasando. Envidia pura, mis hermanos. La envidia es letal, es nociva y es destructiva. Caín mató a su hermano Abel por envidia. Donde hay envidia no hay amor de Dios. No hay amor de Dios. El amor de Dios no hace nada indebido. No es orgulloso. No se enoja fácilmente. No pierde el control por cualquier cosa. No se irrita. El amor de Dios todo lo puede. Todo lo espera. Todo lo soporta. Y cuando la Biblia habla de que todo lo soporta, no está hablando por si acaso de que soporta maltrato, violencia, traición. No. No es como dicen por allí, ¿verdad? No importa si pego, golpea, ni sé cuánto. No repita cosas que no son. No es cierto. No. Cuando la Biblia habla que el amor todo lo soporta, habla que soporta la dificultad. Soporta la enfermedad. Soporta la escasez. Eso es lo que soporta el amor. El amor de Dios. El amor de Dios. Y escucha, tú y yo hemos recibido ese amor. Si tú y yo hemos vuelto a nacer, tú y yo hemos recibido el amor de Dios en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Tú y yo podemos amar bonito. Tú y yo podemos amar de verdad. Y esa es la más grande virtud que tú y yo podamos tener. No es cuánto sepamos ni cuánto hagamos. Es cuánto amamos. Amén. Es cuánto amamos. Esa es la mayor virtud de un cristiano. Cuánto amamos a los demás. Mis amados, el amor es el fundamento, es la evidencia y es la mayor de las virtudes de un cristiano. El amor nos vuelve personas agradables. El amor cambia ambientes. El amor le da sentido a todo. Una persona que tiene riquezas pero no tiene amor se vuelve una persona avara. Una persona que es muy inteligente pero no tiene amor se vuelve una persona perversa. Una persona que es hermosa, que es bella pero no tiene amor se convierte en una persona ridícula y vanidosa. Una persona que se jacta de tener la verdad pero no la comparte con amor se convierte en una persona cruel que lastima y hiere. Una persona que tiene fe pero no tiene amor se convierte en una persona fanática. La vida sin amor no tiene sentido. No tiene sentido. Es el amor, la esencia de la vida de un cristiano. La esencia es el amor. Y en esta semana que hacemos honor al amor, quiero que te lleves esta palabra. Normalmente cuando vienen estas fechas me siento tentado a compartir temas que tienen que ver más con el noviazgo, con el matrimonio o con la amistad. Pero Dios puso en mi corazón hablarte del amor en sí mismo. Del amor que proviene de Dios. Y que es lo que debe de determinar la forma en la que tú y yo vivimos en todas nuestras relaciones. Amén. Ponte de pie, por favor. Y quiero invitarte respetuosamente que puedas cerrar tus ojos y puedas meditar en la palabra de Dios. Quiero decirte, nadie te ama como Dios. Con amor eterno te amo, te he amado y te sigo amando, dice el Señor. Por lo tanto, te he prolongado mi misericordia. Yo no sé si esta palabra es para ti o es para alguien más, pero esto es lo que dice el Señor. Con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia.
Yo quiero recordarte que un día tú y yo vivimos lejos de Dios. Un día tú y yo vivimos como ese joven que se fue de su casa, discutiendo con su padre, reclamándole y exigiéndole. Y se fue lejos a vivir perdidamente. Y lo malgastó todo. Y cuando ya no tenía nada y tenía hambre, se acordó que en su casa había abundancia. Había un padre que amaba. Había un padre que amaba. En la casa de mi padre hay tanto. En la casa de mi padre hay tanto. Y dijo: volveré a la casa de mi padre. Y regresó arrepentido. Su padre lo vio de lejos, corrió y se guindó sobre su cuello. Lloró sobre él y dijo: mi hijo ha vuelto. Hagan fiesta porque mi hijo estaba perdido, pero ha sido encontrado. Hoy quiero decirte que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni los ángeles, ni los principados. Ni ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios, Cristo Jesús. Hoy vengo a decirte: Dios te ama con locura. Y cuando entiendas eso y experimentes eso, entonces vas a aprender a amar a Dios de verdad. Y cuando ames a Dios, vas a aprender a amar a los demás de verdad. Ama a Dios, ama al prójimo. Ama, ama, iglesia. Ama, que es la mayor virtud que tienes. Ama, porque en esto sabrán que eres un hijo de Dios. Ama. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Por amor a Dios, por amor a Dios, despójate de todo sentimiento que no proviene de Dios en tu corazón. Despójate de todo rencor, de toda amargura. Y no digas: Jesús, no quiero ser hipócrita. No, sé obediente. Cree, bendice al que te maldice. Ora por el que te persigue. Y vas a ver cómo Dios obra. Vas a ver cómo Dios limpia tu corazón y cómo Dios obra, porque Dios es fiel a su promesa y a su palabra. Que en esta semana, donde hacemos honor al amor y la amistad, recuerdes que no hay amor más grande que el amor que Dios tiene por ti. Y recuerdes que ese amor puede llegar a tu corazón. Padre, mi Dios, tú conoces nuestro corazón. Sabes quiénes nos cuesta amar a los demás. Sabes, Señor, quiénes peleamos con la envidia. Sabes, Señor, quiénes peleamos, Señor, con la grosería, con la forma en la que hablamos. Tú nos conoces, Señor. Hoy venimos delante de ti con un corazón quebrantado a pedirte: Señor, sánanos. Y a pedirte: Señor, llénanos de tu amor. Lléname, Espíritu Santo, del amor de mi Padre. Lléname de ese amor, Señor, para poder dar de lo que tú me das. Lléname de ese amor, Señor Jesús, porque mi corazón ha estado roto y por esa rotura se ha ido, Señor, todo el amor que tenía, y me he llenado, Señor, más bien de amargura. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te entrego mi corazón. Te pido que tú restaures todo mi ser y que me ayudes a ser un hombre, mi Dios, que refleja el amor que tú tienes por mí también con los demás. Te damos la gloria y la honra a ti, nuestro buen Dios. Te amamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.